Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9 FM, La Clave, me escucha. Estamos con nuestra última entrevista con Claudia Hayes, cientista política académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy bien. ¿Cómo es tu ánimo hoy día? Después de la conmemoración ayer. Después de la jornada de ayer. Sí. Yo lamento los hechos de violencia, los saqueos, y lamento que estas acciones que son de grupos minoritarios empañen algo que es un sentimiento colectivo muy, muy masivo, muy mayoritario en la población chilena, y empañen lo que ha sido un movimiento social pacífico de demandas sociales súper legítimas. También lamento que se haga este aprovechamiento político de estas acciones vandálicas que se tratan de vincular a un movimiento político que no tiene nada que ver ni con la violencia, ni con actos delictuales, digamos, que han ocurrido a la luz de la conmemoración del 18 de octubre. Encuentro súper irresponsable también que se trate de vincular a la izquierda, básicamente, o incluso a la centroizquierda con estas acciones, pero yo creo que, la mayoría de la gente en Chile sabe que los proyectos políticos no tienen que ver con fomentar el saqueo ni con este tipo de cosas, pero sin duda que hace daño ese tipo de discurso, hace daño a la política y hace daño a la discusión democrática de distintos proyectos de sociedad. ¿Qué tal estás viendo, Claudia, cómo se está desarrollando lo que podríamos denominar las campañas políticas presidenciales propiamente tales? ¿Qué tanto sabe la ciudadanía quién representa qué cosas haría cada cual? Supongo que esas son algunas de las cosas que a la gente le gustaría saber. O quizás estamos en una etapa donde, como quizás pasaba hace muchísimas décadas, donde básicamente uno seguía a ojos ciegos a quien era líder de su propio partido o era parte de su militancia, digamos. Yo creo que tenemos un ambiente político tan revuelto que se ha hecho difícil efectivamente la discusión más programática, más sustantiva, más reposada quizás de los proyectos políticos de las distintas candidaturas. Ha estado todo muy cruzado por acusaciones que tienen que ver con la coyuntura, que tienen que ver con el estallido social, con el proceso constituyente, con la reconfiguración de las fuerzas políticas. Estamos en un momento de un cambio bien profundo de la estructura del sistema político. Pasamos de un sistema de dos coaliciones hasta, digamos, quizás hasta el gobierno de Bachelet, y luego poco a poco se ha ido pluralizando eso hacia a una fragmentación de más fuerzas políticas, combinada con una tremenda crisis de la representación de los partidos políticos, y en ese contexto como que yo siento que en esta campaña presidencial se ha hecho difícil el debate más sustantivo sobre las soluciones a los problemas que tienen que ofrecer las candidaturas presidenciales, la solución a los problemas sociales, la solución a los problemas de la representación política, y siento que ha habido poco de ese debate sustantivo en todas las campañas. Ahora ahí uno puede pensar que es culpa de los candidatos y las candidatas, o puede pensar que es culpa de que no hay realmente un espacio ciudadano donde la gente quiera discutir esos temas. No sé, no quiero decir que sea culpa de unos o de otros, pero creo que no estamos teniendo una deliberación política de contenidos programáticos, que es lo que sería aconsejable frente a una elección presidencial. Ahora, Claudia, pasa una cosa que puede ser hasta cierto punto de vista media paradójica. Tú tienes situaciones democráticas electorales, por ejemplo, el plebiscito para la Constitución, que te llevó a una cantidad pero gigantesca de gente a votar, siendo que el voto era voluntario. Sí. Y sobre todo a una cantidad inédita también comparada con las recientes elecciones anteriores de gente joven a votar. Uno te daría la idea de que, se generó por lo menos un interés serio en la ciudadanía por definir cuáles son las reglas del juego a futuro. Ahora, eso no necesariamente se traslada automáticamente a ser las mismas mayorías o las mismas proporciones a la hora de tener que votar por una cara y un nombre, digamos. Correcto. O sea, yo creo que es súper importante lo que tú señalas, porque eso lo que nos muestra es que existe una tremenda
desconfianza de los representantes y las representantes, de la representación política. La gente se sintió mucho más convocada a votar por un cambio de modelo, por un cambio constitucional en el plebiscito, y no solamente participó en el 51%, que es una cifra lamentablemente alta para nuestros estándares, digamos, Sí. Sino que además participó gente que no participa habitualmente en las elecciones, especialmente personas jóvenes de sectores populares, que generalmente no participan, que son quizá los segmentos que se sienten más desempoderados, que sienten que lo que ellos opinen da lo mismo, que ellos no tienen ninguna capacidad de producir ningún cambio, y que igual ese viejo dicho, igual me tengo que levantar a trabajar al día siguiente, ¿qué me importa a mí? Como quien gobierne da lo mismo. Esa sensación que está muy asociada a la idea de representación política no estaba en el plebiscito, porque el plebiscito no era una elección representativa, era una elección de democracia directa, era una consulta de democracia directa, que además no nombraba representantes, sino que se pronunciaba directamente por un asunto específico, que era el cambio constitucional. Era lo que Juan Pablo Luna llamó una consulta destituyente, ¿verdad? Después vino la elección de mayo, que era ya más propiamente constituyente, porque de lo destituyente, que era decir no queremos más la Constitución del 80, queremos una Constitución nueva, y destituyamos la Constitución del 80, venía el momento de constituir a quienes iban a hacer esa constitución, que era la Convención Constitucional. Y ahí bajó en 1 millón de personas la votación en mayo. El 15 y 16 de mayo votó 1 millón menos que en el plebiscito de octubre del 2020. Entonces, efectivamente, yo creo, además había otros factores, era una elección mucho más compleja, eran 4 elecciones en una, había unas sábanas de papeleta, miles de candidatos, pero yo creo que efectivamente tenemos un problema bien complejo en Chile de mediación política, de representación política, y no se puede construir un sistema democrático legítimo si no existen esos canales de mediación que lamentablemente los partidos políticos hoy día no están siendo capaces de constituir. Y ahí, bueno, hemos visto bastantes otros aspectos de cómo los movimientos sociales, la movilización social ha empezado a tratar de articular alguna forma de mediación. Lo vimos, por ejemplo, con la crisis del COVID, cuando se constituyó, digamos, el gobierno se vio forzado a crear una mesa social para que fuera más representativa la decisión en los temas sanitarios. Con el estallido social en octubre del 2019 también se constituyó una mesa de unidad social para tratar de representar de alguna forma aquello que los partidos no están representando. Ni los partidos ni los sindicatos, que en otras épocas también cumplían un papel de mediación, podríamos decir en cierto sentido representativa. Entonces yo creo que el desafío hoy día es cómo reconstituir los canales de mediación que requiere un sistema democrático para garantizar la legitimidad de la decisión política. Ya, pero Claudia, ¿cómo se yo escucho mucha gente, particularmente políticos, que dicen hay que recuperar la confianza, hay que recomponer la confianza. Eso, pero pareciera que es una cosa de decirlo varias veces para que automáticamente se dé. Y debe ser de las cosas más difíciles que existen en el mundo. Yo siempre comento el proverbio árabe ese que dice que la confianza crece con la lentitud de la palmera y cae con la velocidad del coco. Y resulta que la confianza tiene otra característica, además. La confianza es una de esas atribuciones que son, o que tú sientes que son exclusivamente tuyas. No son de nadie más, son exclusivamente tuyas. Tú sabes quién te da confianza y quién no. Tú sabes, lo sientes, quién es la persona en la que confías y quién es la persona en que no confías o titubeas a él. Nadie más que tú lo sabe. Y por lo tanto es una cosa tremendamente íntima. Por lo tanto, cuando tú transportas esa confianza en la forma de un voto para que otro te represente y ese otro te, de alguna manera, frustra esa representación, el daño desde el punto de vista de esa confianza es enorme. Y no es tan fácil como decir 1000 veces hay que recomponer las confianzas para que mágicamente llegue, digamos. Claro, de acuerdo. Yo creo que las personas que piensan que se trata de cambiar ciertas cosas, las personas que están en el poder y que piensan que es cuestión de hacer algunos ajustes y estrategias comunicacionales para recomponer la confianza, tienen una visión muy equivocada de la forma que yo creo que es la correcta de recomponer la confianza, y que es ampliar los actores políticos con capacidad de decisión. O sea, yo creo que aquí lo que existe no es una crítica a las personas que están dirigiendo, sino a los cerrados que son los círculos de poder en Chile.
Entonces yo creo que lo vimos en la Convención Constitucional, cómo fueron electos candidatos y candidatas que no tenían ni siquiera redes sociales, que no estaban en los medios de comunicación porque tenían trabajo territorial, porque eran conocidos en su zona por haber defendido el agua, por haber defendido, no sé, distintas agendas, temas de agenda feminista, etcétera, y esas personas tenían una confianza construida, podríamos decir, en un trabajo cara a cara y no a través de las cúpulas partidistas. Yo creo que los partidos en Chile en las últimas décadas se dedicaron mucho a gestionar el poder y administrar el poder, que es una función muy importante de los partidos políticos y está bien que la hagan, pero perdieron de vista esa otra función que es la función canalizadora de las demandas sociales, de las preferencias, y esa función que tiene que ver con el trabajo territorial y tiene que ver también con la democracia interna de los partidos, tiene que ver con que los militantes de base, en un modelo donde hubiera militantes, porque hoy día ya la gente no milita en partidos políticos, pero en la estructura de un sistema, si pudiéramos imaginar un sistema sano de canalización de las demandas a través de los partidos políticos, tendría que ser de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y los partidos en Chile no funcionan de abajo hacia arriba. Entonces, yo creo que ese quiebre, esa ruptura con las bases sociales es la clave de esta crisis de legitimidad. Y la única forma de recomponer la legitimidad no es cambiar los discursos, ni los relatos, ni ese tipo de cosas, es redistribuir el poder, es incorporar a más actores sociales en la decisión política. Y eso es algo que yo creo que, va bien encaminado a través del proceso constituyente. Por supuesto, no hay una bala de plata, no hay una solución mágica, pero que yo creo que una nueva constitución es el camino que puede iniciar una ruta de abrir un poco las estructuras de poder y las élites decisoras en Chile a más actores sociales, a un sistema más permeable de la política, con más rotación, con incorporación de gente que ha estado excluida de la política y que es un poco lo que vimos el 25 de octubre con esto que señalabas tú, de personas que votaron por primera vez y que se sintieron convocadas a votar, sintieron que su punto de vista importaba en ese plebiscito, y eso llevó a que un 80%, que es una cosa muy anómala en un plebiscito, los plebiscitos generalmente se deciden en los márgenes. Es muy anómalo que haya un plebiscito con un 80% de votación, y eso yo creo que muestra la tremenda demanda que hay en Chile por mayor participación social, mayor inclusión y una reforma bien profunda de nuestros sistemas de representación política. ¿Qué tanto sientes tú, Claudia, que debieran cambiar los modelos a los cuales nosotros estamos acostumbrados en materia de representación política, ya sea el sistema presidencial, el sistema parlamentario, para que eventualmente favorezca esa necesidad de representación que tú dices la ciudadanía busca? Bueno, el debate sobre el régimen político es un debate bien complejo y que además interactúa con una serie de otras variables. O sea, uno puede pensar en un régimen presidencial, un régimen parlamentario o un régimen semipresidencial, pero eso interactúa de maneras bien complejas, por ejemplo, con la distribución del poder en términos territoriales, con el Estado unitario o federal, por ejemplo, y con la estructura de partidos políticos. En Chile no tenemos un multipartidismo y cada vez más fragmentado, y por lo tanto cualquier gobierno va a tener que ser un gobierno de coalición. Entonces una demanda, o sea, un punto muy importante en el diseño del sistema político tiene que ver con cómo construir las mayorías para que los gobiernos puedan gobernar, para que no se produzca esto que algunos autores llamaban el choque de trenes entre el Congreso y la presidencia. Yo creo que sin duda en Chile se necesita mayor peso del Congreso como órgano de contrapeso de la presidencia y con mayor poder decisor, porque el Congreso primero es un cuerpo colegiado, no es la decisión de una persona como es la presidencia, y además es un cuerpo colegiado que representa distintas visiones y donde se puede producir la deliberación, que es otro de los elementos cruciales en una democracia. Hemos hablado de representación política, hemos hablado de la participación que se necesita para que esa representación sea efectivamente representativa. Si no participa nadie, por ejemplo, en las elecciones, evidentemente la persona que salga electa es mucho menos representativa. ¿Hasta dónde puede un sistema político aguantar en términos de legitimidad la baja en la participación electoral? Si votan 3 personas, ¿qué legitimidad tiene una autoridad electa por 3 personas? Seguramente con un voto. Entonces, la participación y la representación yo creo que son 2 elementos muy
sentidos, digamos, por la ciudadanía como elementos que hay que mejorar para recomponer nuestro sistema democrático, pero la deliberación también es un elemento central, y la deliberación es lo que vemos en cuerpos colegiados como el Parlamento, en cuerpos colegiados como la Convención Constitucional, donde se está produciendo una deliberación que además tiene esta característica de ser no solo una deliberación entre los integrantes del órgano decisor, sino que una deliberación que tiene que vincularse con la deliberación ciudadana. Y ahí yo creo que el proceso constituyente nos está dando una lección de cómo los mecanismos deliberativos, representativos, participativos se combinan en una construcción de legitimidad política. Hay mucho que decir sobre lo que está pasando con el proceso constituyente, sobre la discusión de los mecanismos de democracia directa y democracia representativa, sobre el rol de los movimientos sociales en el proceso constituyente, de cómo este proceso constituyente surge de la movilización social, surge de la calle y luego es canalizado a través de órganos institucionales, a través de reformas constitucionales en el Congreso. Toda esa complejidad que tiene el sistema político y que estamos viendo en funcionamiento hoy día en Chile, creo que da alguna señal de optimismo de que realmente a través de la activación de todos estos procesos de participación, representación, deliberación, podemos mejorar un poco la calidad de nuestra política. Estamos conversando con Claudia Hayes, cientista política y académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Ahora vamos a tener, Claudia, simultáneamente funcionando dos organismos que, si bien son muy distintos, tienen necesaria vinculación. El Congreso, con incluso una nueva presidencia dentro de poco, y la Convención Constitucional, donde, no solamente tiene injerencia en el futuro Congreso o en el futuro sistema presidencial y en el futuro país en general, pero qué tanto la contingencia de los momentos eventualmente puede permear algo que necesita una mirada de mucho más largo plazo, como es una comisión constituyente. Bueno, eso es algo que han estudiado harto los constitucionalistas, los cientistas políticos que estudian estos temas. Hay un profesor que se llama John Elster, que en sus primeros trabajos sobre convenciones constitucionales y constitucionalismo, él decía que hacer una constitución era tomar un precompromiso, era tomar un compromiso respecto de cosas que uno no iba a hacer en el futuro, por ejemplo, violar los derechos, etcétera, ¿verdad? Eso lo llamaba él como Ulises amarrándose al mástil y pidiéndole a los marineros que cuando cruzaran por el área infestada de las sirenas, los marineros iban a ir con cera en los oídos para no lanzarse al mar con los cantos de sirena, pero él que quería escuchar la sirena iba a ir amarrado y les da la instrucción de que por ningún motivo lo desamarren, ¿verdad? Ese es un precompromiso. Él dice, no importa cuando yo escuche los cantos de sirena, lo que yo les diga, ustedes no me van a desamarrar. Sí. Y eso es lo que él equiparaba a hacer una constitución. Y sin embargo, en estudios posteriores y sobre todo en estudios históricos, él estudió mucho los procesos constituyentes de Estados Unidos en 1787 y de Francia en 1791, o sea, las primeras constituciones liberales modernas, las primeras constituciones escritas, que fueron las después de la Revolución Francesa y después de la independencia de Estados Unidos. Y al final él termina diciendo, en realidad, eso que yo pensé que era como diseño así para el futuro, en realidad no es así. En realidad las constituciones se hacen en medio del naufragio y es reconstruir en la nave en mar abierto, ¿verdad? Y yo creo que en Chile estamos viviendo eso, está todo cruzado por problemas políticos coyunturales. Hoy día el proceso constituyente en este momento no se puede disociar de la elección presidencial y de la elección parlamentaria. Como tú decías, el proceso constituyente no es una cosa que esté así como en un pedestal, así en la Acrópolis, están ahí haciendo la Constitución, para nada, está realmente sumido, digamos, en todas las pugnas políticas que está viviendo el país y vinculado con ella. Muchos de los mandatos de la Convención vienen de los órganos constituidos, ¿verdad? Está toda esta discusión sobre poder constituyente y poderes constituidos, y la verdad es que nosotros no hemos hecho este proceso constituyente, afortunadamente a mi juicio, a partir de una revolución y a partir de un quiebre institucional, sino con continuidad institucional, a partir de cambios a la Constitución aprobados en el Congreso Nacional, que es un órgano constituido. Entonces hemos, de alguna manera, combinado un elemento de ruptura que fue motivada por la movilización social y por el estallido social, con un elemento de continuidad, que ha sido dar una salida institucional a esta crisis social para no hacer un quiebre institucional, que es una cosa bien compleja,
y para tratar de que sigan los poderes constituidos ejerciendo su función mientras el poder constituyente, digamos, se expresa en los representantes en la Convención Constitucional para hacer la nueva Constitución. Entonces hay una relación permanente de tensión y compleja, digamos, entre el Congreso y la Convención, y entre la Presidencia y la Convención, que la hemos visto en los debates sobre el presupuesto, en las discusiones sobre los plebiscitos vinculantes, los plebiscitos ¿cómo se llaman? Los plebiscitos dirimentes para las normas que tengan más de 3/5 pero menos de 2/3. Todas esas discusiones han tensado un poco el trabajo de la Convención en relación con el poder político que está funcionando, y yo he visto en el gobierno, por lo menos, un esfuerzo por minimizar la capacidad política autónoma que tiene la Convención cuando, por ejemplo, cuando la DIPRES la trató a la Convención como si fuera un órgano más de la administración pública y no un organismo realmente de carácter extraordinario, que es lo que yo creo que es, porque no tenemos Convención Constitucional a cada rato y la Convención no es un órgano más de la administración pública. Pero al mismo tiempo la Convención sí está sujeta a ciertas reglas que le dan las instituciones vigentes. Entonces es una relación compleja, es una relación que se va construyendo en el debate político. No está preestablecido, no está escrito en piedra. No, eso de todas maneras, y se ha visto desde ese punto de vista. En términos, si tú quieres, periodísticos, para ponértelo desde otro ángulo, tú ves una noticia de la Convención Constitucional o una noticia parlamentaria o político partidista o desde La Moneda, y las dos figuran ahí en probablemente igual situación, con fotografías, con titulares, etcétera, pero una está llevando a cabo un proceso que no existe todavía y la otra está generando una situación donde muchas de las cosas que van probablemente que son hoy día útiles y que son hoy día parte de sus facultades, no van a estar ahí por causa de la otra dentro de poco. Y eso no sé si provoca tirantez, si provoca de alguna manera angustia, si hace que, imagínate, te pongo un ejemplo, que se tome la decisión de hacer un Congreso unicameral y claro, tú cambies en las dos cámaras, que es una cosa antológica en Chile. Bueno, mucha gente se va para la casa. Y lo sabe. Sí. Así es, y esto es un tema que siempre ha habido mucha discusión teórica. Tú no te imaginas la cantidad, bueno, los abogados sobre todo y las abogadas que estudian derecho constitucional, este es un tremendo tema también de la teoría política. Cómo se vincula el poder constituyente con el poder constituido, cómo se vincula la voluntad del pueblo con las instituciones. Y ahí un constitucionalista estadounidense que se llama Bruce Ackerman habla del dualismo, de que hay como carriles paralelos entre la política ordinaria y la política constitucional, van como por carriles separados. Y la política constitucional, no hay ninguna duda que se vincula a los movimientos sociales, o sea, se vincula a la voluntad de la gente fuera de las instituciones. Y lo dice Bruce Ackerman, por ejemplo, cuando él plantea que la Constitución de Estados Unidos, que ha durado muchísimo tiempo, es la constitución más longeva del mundo, ha tenido momentos constituyentes bajo esa misma constitución que han llevado a una interpretación distinta de las normas constitucionales, o en algunos casos a enmiendas constitucionales a partir del movimiento social, porque las normas jurídicas y las normas institucionales tienen que reflejar las creencias de la gente, si no pierden legitimidad, y nosotros llevamos 30 años con una constitución a contrapelo de lo que la gente piensa y de lo que la gente quiere y de lo que son los consensos sociales. Hay otros autores que estudian la rigidez institucional, o sea, que estudian las instituciones en América Latina. Victoria Murillo, Daniel Brinks y Steve Levitsky escribieron un libro que se llama La ley y la trampa en América Latina, y ponen como ejemplo la Constitución chilena, como ejemplo de una norma que funciona, porque la Constitución ha funcionado, ha permitido en el fondo que las instituciones en Chile funcionen a contrapelo de lo que la gente quiere por muchísimo tiempo, hacia una institución eficiente, pero hacia una institución rígida, que no permite canalizar las demandas y la voluntad de la gente. Y eso es lo que llevó al choque. O sea, uno no puede tener normas sociales disociadas de las normas institucionales, y eso es lo que hizo la Constitución del 80 con lo que Atria llama las trampas, los cerrojos, etcétera. Mantuvo por mucho tiempo normas que iban a contrapelo de la norma social, de lo que la gente creía correcto. La gente creía correcto
que la salud, la educación, las pensiones no fueran solamente un tema de mercado, y la Constitución mantenía de manera rígida una estructura que impedía hacer las reformas a través del proceso político, a través de las elecciones, a través de reformas en el Congreso. Y eso finalmente produjo el estallido, ese choque produjo el estallido. Y forzó en el fondo el movimiento social a adecuar la norma institucional a la norma social. Y eso es lo que yo creo que estamos haciendo hoy día, lamentablemente, a través de un porrazo y no a través de un proceso político pacífico, que es lo que hubiera ocurrido si tuviéramos instituciones más democráticas. Ahora, es interesante lo que está planteando Claudia, porque volvemos un poco a esa frase tan mañida de no lo vi venir, que es cuando tú tienes un marco de reglas y de normas que no calzan con lo que la gente cree. Te voy a poner un ejemplo extremo para que sea más fácil de entender. Llegó un momento dado que no se podía seguir sosteniendo en muchos países la esclavitud o que las mujeres no votaran. Era una cosa que ya no resistía más, aunque estaba plasmado en las constituciones. Eso como legítimo, como legal, como absolutamente permitido. Pero llegó un momento dado en que eso no pudo más, y la forma en que básicamente se notaron es porque, bueno, había harta movilización en torno a eso, y en algunos casos fue bastante violenta también. Pero aquí da la impresión que había mucha gente que consideraba que básicamente la Constitución no era el problema. Y de hecho, no solamente en la derecha, sino que también en la izquierda. Sí. Si fue Camilo Escalona el que dijo que era fumar opio hacer una nueva Constitución. O sea, yo creo que la Constitución era el problema, pero no era el único problema. O sea, en eso es cierto que tampoco se trata de exagerar el valor que tiene la Constitución como texto. Yo creo que lo que hay que entender es que la fuerza de la Constitución no está en el texto de la Constitución, sino en la apropiación política que ha tenido esa Constitución. La fuerza de la Constitución no la da solamente el texto, sino que la da el hecho de que los tribunales funcionaron con esa lógica hasta hoy día, de que el sistema político funcionó con esa lógica, de que cuando Ricardo Lagos dijo quiero hacer un pilar solidario entre ISAPRE y FONASA en la ley del auge, en el Senado le dijeron no, eso es inconstitucional, y él no lo presentó. O sea, también nuestro sistema político acató lo que decía la Constitución del 80 hasta el estallido. O sea, ahí yo te encuentro razón en que hay una irresponsabilidad de todo el sistema político. En el fondo, sí, la culpa no es del chancho, sino del que le da la flecha. O sea, las instituciones estaban ahí, pero el sistema político podría haber tenido, yo creo, un poco más de fuerza para empujar el cerco. Yo creo que la presidenta Bachelet en su segundo gobierno hizo un poco eso, y logró producir cambios bien sustantivos. Hubo algunos que yo creo que la ley del auge fue un cambio importante en el modelo, digamos, porque era una política universal, distinta de lo que se entiende en general como el modelo. Pero en general nuestras fuerzas políticas, nuestro poder judicial, acataron lo que venía dicho desde antes, y no hubo suficiente fuerza para modificar eso hasta que empezaron los estudiantes secundarios con la Revolución Pingüina a cuestionar esto a través de la calle. Y yo creo que es cierto que hay una cierta responsabilidad de las élites ahí, de las élites progresistas, podríamos decir, en no haber empujado un poco más el cerco, y de las élites conservadoras, ¿qué decir? O sea, ahí yo lo que creo es que hay una visión delirante de un país que no existe. O sea, lo hemos visto no solo con las declaraciones del ministro Mañalich cuando dijo que no sabía que había hacinamiento en Santiago, sino con la filtración de los audios de la primera dama que decía que esto era como una invasión marciana, con todo no lo vimos venir que se escuchaban en esa época, con gente que realmente no, digamos, viviendo, conociendo el mundo a través de lo que uno ve con sus ojos, realmente puede conocer muy poco. Y yo creo que uno debería esperar que las personas que están a cargo de tomar decisiones públicas se informen un poco más de lo que pasa a su alrededor. Ahora, es imposible gobernar democráticamente un país cuando los que gobiernan no se parecen a los gobernados. Y yo creo que ahí, esto que mencionábamos antes sobre la concentración de las élites, le ha hecho un daño súper grande a la democracia, porque hace que la gente sienta que mandan unos sobre otros, ¿no? Que no hay autogobierno, no hay una identidad entre gobernante y gobernado. Los que gobiernan y los que son gobernados no son las mismas personas, son personas que vienen en barrios distintos, que comen comida distinta,
que tienen estilos de vida distintos, que no se conocen y además no se topan porque tenemos un sistema social de un nivel de segregación por nivel socioeconómico tan grande que la gente ni siquiera se conoce, ya ni siquiera se encuentra en espacios como los hospitales o la educación, que en algún momento en Chile hubo un poco más de encuentro entre las clases sociales, podríamos decir. Y eso yo creo que hace insostenible la cohesión social y hace insostenible el funcionamiento de la democracia. Claudia Hayes, cientista política académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave hoy día. Que te vaya muy bien. No, muchas gracias. Buenos días. Chao. Y a todos ustedes, cuídense. Nos encontramos mañana. Chao. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave.